Bueno, pues continuamos con nuestras clases de Matemáticas 2. El día de hoy vamos a ver triángulos oblicuángulos. Bueno, pues aquí no lo mencionan en los apuntes. No hay una correspondencia concreta en cuanto a la longitud de sus lados y las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Es decir, los triángulos oblicuángulos no los podemos trabajar. Es decir, no podemos trabajar con Pitágoras ni con las funciones seno, coseno y tangente, las cuales hemos visto hasta ahorita, ¿no? Porque solo es aplicable para triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos oblicuángulos? Aquellos que no tienen un ángulo recto en su interior. O sea, puede ser menores de 90 o uno mayor de 90, ¿verdad? Entonces, tenemos dos situaciones que podemos aplicar aquí. Una de ellas es la ley de senos y la otra es la ley de cosenos. ¿Ok? Bueno, en la ley de senos, chicos, aquí hay que estar muy vivos en esto. Esta es la ley de senos. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Obvio, no puedo utilizar las tres al mismo tiempo. Solo voy a utilizar dos de ellas. Puede ser A con B, B con C o A con C, como ustedes necesiten de acuerdo a la situación que se presente. Pero tienen que entender lo siguiente: para poder aplicar ley de senos, forzosamente, de a fuerzas, tenemos que tener un lado y dos ángulos, o dos lados y un ángulo. Y cuando me refiero a y seno de A B, seno de B y C, seno de C, ¿a qué me refiero? A que es el ángulo A y el lado opuesto, ¿sí? O sea, tengo el ángulo A y el lado opuesto, ¿sí? O sea, cada una de estas razones, deben de ser opuestas, ¿sí? O sea, para yo trabajar una de estas completa tengo que tener un lado y el ángulo opuesto, un lado y el ángulo opuesto, el lado y el ángulo opuesto, ¿sí? Forzosamente. De otro modo, no puedo aplicar ley de senos, ¿sí? Ahorita vemos un ejemplo de esa situación. Bien, ahora, pasando a la ley de cosenos, ¿sí? Es un poco más compleja en cuanto a su aplicación, pero pues nada más es cuestión de trabajar con la formulita. Sin embargo, para poder aplicar ley de cosenos, fíjese la situación en la que podemos o en la que debemos aplicar, porque no se puede aplicar siempre, ¿verdad? Cuando necesito encontrar un lado, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a encontrar este lado, ¿sí? Y aquí tengo, ¿sí? Para yo encontrar este lado, esta distancia, yo necesito estos dos lados y el ángulo entre ellos, forzosamente, ¿sí? Igual, si voy a calcular el lado B, yo necesito el lado A y el lado C y el ángulo entre ellos. Si voy a calcular el lado C, yo necesito el lado A, el lado B y el ángulo entre ellos, ¿sí? De eso se trata esto, ¿ok? Ahora, también tengo ley de senos para encontrar un ángulo, ¿sí? Pero para poder hacerlo, yo necesito forzosamente los tres lados. Entonces, vamos a ver cuándo se aplica una, cuándo se aplica la otra, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, dos barcos parten del mismo sitio, ¿sí? Uno de ellos ha navegado 1200 metros, o sea, el mismo sitio o el puerto, por así decirlo, sería el punto C o este vértice de este triángulo, ¿verdad? Ha navegado 1200 metros. El otro lleva 2600 metros, o sea, un barquito va para acá 1200 metros y el otro va para acá 2600. Si al dejar el muelle mantienen un ángulo entre ellos de 30 grados,
cuál es la distancia que existe entre ellos en ese momento. Bueno, pues es una situación de contexto en donde van a tener que calcular esta distancia, la distancia C. ¿Sí? Checamos. No lo puedo hacer por ley de senos. ¿Por qué? Fíjese, yo tengo dos lados, el ángulo entre ellos. Yo para poder aplicar ley de senos tengo que tener un lado y el ángulo opuesto, lo cual aquí no lo tengo. Yo tengo este ángulo y este lado no lo tengo. Tengo este lado, este ángulo no lo tengo. Tengo este lado y este ángulo no lo tengo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ley de senos no puedo aplicarla. ¿Qué puedo aplicar? Voy a ley de cosenos, ¿sí? Ley de cosenos quedamos que es, si encontrar un lado, si se trata de encontrar un lado, pues vas a necesitar los dos lados y el ángulo entre ellos. O sea, esta se puede resolver por ley de cosenos. Checo cuál es la formulita que tengo aquí, ¿sí? En sí es una generalización del teorema de Pitágoras, pero me dice que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos dos veces la multiplicación de los dos lados por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? Por eso la ley de cosenos. Entonces, fíjese bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Yo voy a calcular c es igual a la raíz cuadrada. Oiga, pero en la fórmula no venía raíz cuadrada. No, claro que no. Pero si se fija, venía una c cuadrada. Entonces, esto al despejarlo es raíz cuadrada de esto, ¿sí? Bueno, entonces es raíz cuadrada de los dos lados al cuadrado menos la multiplicación de esos dos por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces aquí lo pongo, es raíz de 2600 al cuadrado más 1200 al cuadrado. Hasta ahí es prácticamente lo mismo que lo que corresponde al teorema de Pitágoras, ¿sí? O sea, prácticamente es lo mismo. Nada más le agregamos esto, menos 2 por la multiplicación de estos dos lados por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, tenemos que usar los dos lados que tenemos al cuadrado sumados. Esto hasta ahí es igualito que Pitágoras, ¿no? Menos 2, el doble de la multiplicación de los dos lados por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? Hay que hacer toda esta operación, sacar la raíz cuadrada y esta es mi distancia desde A hasta B, ¿sí? Esto es muy importante porque ustedes pueden calcular la distancia de dos objetos que estén distantes de ustedes. Si ustedes saben cuál es el ángulo entre ellos y la distancia de cada uno de ellos, van a poder calcular la distancia entre ellos, ¿sí? Fíjese qué fregón es esto, ¿no? O sea, qué bonita aplicación de esto. Ahora, voy para cuando se trate de una situación distinta. El ejemplo 2 me dice, se tiene el siguiente triángulo. Encuentre el valor de los datos faltantes. Tenemos este triangulito, ¿sí? Tenemos dos lados y un ángulo. No tengo el ángulo entre ellos, por lo tanto no puedo aplicar ley de cosenos, ¿sí? Pero fíjese bien que sí tengo un ángulo y el lado opuesto y un lado. Entonces, si tengo un ángulo y el lado opuesto, yo puedo aplicar ley de senos, ¿ok? Entonces, uso el lado que tengo yo aquí, 30 sobre seno de B, o sea, 30 sobre seno de este ángulo que no lo conozco. Es igual a 55 sobre seno de 40, o sea, este sobre este, ¿sí? Despejo, entonces son 30 por seno de 40 sobre 55, pues un despeje tal cual, y me da esto. Como se trata de un ángulo pequeño, hay que recordarlo siempre, tengo que sacar seno a la menos 1 de eso, y ya me da el ángulo, ¿sí? Aquí que me está dando el ángulo B. ¿Estamos? Entonces ya tengo este ángulo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar el otro lado.
Pero para yo buscar el otro lado necesito obviamente este ángulo, porque si recuerdan estamos trabajando ley de senos, ¿sí? Como se trata de ley de senos, yo necesito un ángulo y el lado opuesto. Entonces no tengo ni el lado ni el ángulo, entonces no podría aplicarlo ahí, necesito este ángulo. ¿Cómo puedo obtener ese ángulo? Pues ya tengo 40 aquí y tengo el otro que calculé de 20.524717. Sumo estos dos, se los resto a 180 y me da 119.475283. Es este ángulo. Entonces ya tengo este ángulo y el lado opuesto. Entonces ya puedo aplicar ley de senos. A, que no lo conozco, sobre seno de este ángulo, que ahora sí lo conocí. ¿Por qué? Porque usé la resta de 180 menos los dos ángulos de aquí. Eso es igual, y lo puedo igualar a cualquier otra situación, es decir, lo puedo igualar a un lado sobre seno de el ángulo opuesto. Por ejemplo, aquí lo hice sobre 55 sobre seno de 40, o sea, 55 sobre seno de 40 es lo que ya tienes. Pero lo pude haber hecho también de 30 sobre seno de 20.52. ¿Sí? Y entonces, pues despejo A y me queda 55 por seno de 119 sobre seno de 40 y me da esto de aquí. ¿Sí? Recuerden, cuando se trate de ángulos, pues vamos a tener que calcular por ahí un seno a la menos 1, o cuando se trate de un coseno, pues coseno a la menos 1, ¿no? Entonces, esto serían los ejemplos que ustedes van a tener que comprender para aplicar la ley de senos y cosenos. Ustedes van a realizar los ejercicios 5 y 6. ¿Sí? ¿Estamos? Van a realizar los ejercicios 5 y 6 para que entienda esta situación. ¿Sí? Entonces, yo ahorita voy a hacer otros dos triangulillos para aplicar la ley de senos y cosenos nuevamente y que quede más clara esta situación. ¿Ok? Bueno, pues tenemos esta situación, tenemos este triangulito, ¿sí? Se ve bastante obvio que es oblicuo ángulo, ¿verdad? No tiene de 90. Y entonces vamos a analizar los datos que tenemos. Tenemos un ángulo, tenemos un lado y tenemos otro lado. Tenemos dos lados y un ángulo. Pero debemos de checar que tenemos un ángulo y el lado opuesto. Entonces yo aquí puedo usar ley de senos, ¿sí? Entonces, fíjese bien. Yo puedo hacer, si este es B, entonces puedo hacer B sobre seno de B, ¿sí? Porque ese es el que tengo. ¿Cuál otro dato tengo? Tengo un lado, ¿sí? Entonces este va a ser igual a el otro lado es C, a C sobre seno de C. ¿Sí? O sea, de hecho la formulita pues es muy fácil de aprenderla, ¿no? Así de simple, así de fácil. Ahí está ya. ¿Ok? Entonces, esta es la formulita que yo voy a usar. Recuerden, es A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, pero no vamos a usar las tres, vamos a usar nada más dos de esas tres, ¿verdad? Bien, ¿por qué voy a usar esta? Porque tengo este ángulo y el lado opuesto. ¿Sí? Entonces, sustituyo. Aquí B vale 11.4. Claro que, pues, obviamente, entre más decimales manejemos, mayor precisión vamos a tener. ¿Sí? Sobre seno de 39.57 grados. ¿Sí? Esto debe de ser igual a C, que vale 7.81, ¿sí? Sobre seno de C. ¿Sí? Sobre seno de C. Esta es mi sustitución de valores para esta situación, ¿ok? Bueno, ahora, pues simplemente necesito despejar. ¿Cuál es el que no tengo? Seno de C. ¿Sí? Despejado, seno de C me queda seno de C
es igual, ¿sí? Es una regla de 3. Entonces te queda 7.81 por seno de 39.57. ¿Sí? O sea, este por este sobre 11.4. ¿Sí? Ese es mi despeje para esta situación. ¿Ok? Recuerden que ustedes lo van a hacer en el editor de ecuaciones de Word. Claro, los ejercicios que vienen ahí, ¿no? Pero este es otro ejemplo que estoy manejando para que quede más clara esta situación. Y entonces, pues tengo que hacer esa operación, ¿sí? 7.81 por, voy a poner paréntesis, 39.57 y le sacamos seno a eso, cierro paréntesis, entre 11.4. Ok, entonces me queda 0.4364. A ver si está bien o no. Sí, 4364. ¿Sí? Como se trata de un ángulo el que yo estoy buscando aquí, entonces pues recuerde es seno a la menos 1. Ahorita se lo pongo de 0.4364. ¿Sí? Es a la menos 1. O sea, la inversa de eso. ¿Sí? O sea, se le va a sacar segunda función de seno de esto, ¿verdad? Ahí está, 25.87. 25.87, vamos a ponerle otros dos decimales, 53 grados. ¿Sí? Entonces checo yo aquí en GeoGebra, ese es mi triangulito, y sí, 25.87. ¿Sí? Sí me da ese valor. Bueno, eso fue exclusivamente para trabajar este angulito. Entonces yo este valor ya lo puedo considerar aquí. ¿Sí? Ya lo puedo considerar aquí. Bien, ¿qué me está faltando aquí? Me está faltando este lado y este ángulo. Yo puedo calcular ese ángulo, ¿sí? De 180 yo le resto los 39.57 menos los 25, perdón, más los 25.8753. ¿Sí? O sea, debo de sumar los 39.57 más los 25.8753 y se los debo de restar a 180, son 114.5547. 114.4557. ¿Sí? No, 55, perdón. 55. Ok. Ok. Muy bien. Yo ya tengo el valor de este ángulo. Ya tengo este angulito. Entonces ahora sí puedo calcular el lado que está acá. ¿Sí? Yo ya lo puedo hacer. Bueno. Entonces lo voy a hacer de este lado. Usando obviamente este ángulo. ¿Qué voy a aplicar aquí? Bueno, pues voy a aplicar A sobre seno de A. ¿Sí? A sobre seno de A. ¿Sí? A sobre seno de A. Y eso lo voy a igualar a B o a C. ¿Por qué? Porque tengo B completo, tengo un ángulo y el lado opuesto. Y C ya tengo ahora el lado y el ángulo opuesto. Puede ser cualquiera. ¿Sí? Entonces, vamos a igualarlo. ¿Sí? Voy a utilizar el que tenía originalmente. ¿Sí? Que es el de B sobre seno de B. ¿Sí? De hecho, lo voy a copiar de aquí para ahorrarme un poquito de tiempo ahí. ¿Sí?
Sustituimos los valores. A no lo conozco, se queda como A, no sé cuánto valga, ¿verdad? Lo desconozco. Seno de A, sí lo tengo. Seno de 114.5547 grados. ¿Sí? Eso va a ser igual a B sobre seno de B. Yo aquí lo tengo ya. ¿Sí? Ahí está ya. Entonces, esto me quedaría de esta manera. Déjenme mover un poquito esto porque ya se me está ahí acumulando de este lado. Muy bien. ¿Sí? Y entonces, al yo despejar A que es igual a 11.4 por seno de 114.5547, ¿sí? Sobre seno de 39.57. Ok. Eso me queda aquí así. ¿Sí? Regla de 3 nuevamente. Entonces, pues bueno, tengo que hacer la operación. Vamos a hacerlo. Ok. 11.4 por, y luego le ponemos 114.5547 seno de eso, cierro paréntesis, entre 39.57 seno de eso, ¿sí? Así, igual. Entonces me da 16.2774. A es igual a 16.27, ¿qué más? 74. Sí. Y entonces ahora yo checo GeoGebra, ¿sí? ¿Cuánto mide la A? ¿Dónde está la distancia de A? 1628. ¿Sí? O sea, le falta una nada, 3 centésimas para 1628. Claro que si yo modificara aquí en GeoGebra la precisión de decimales, obviamente tendría una mayor precisión en mis cálculos, ¿no? Igual si manejara más decimales. Entonces, esta es una aplicación de la ley de senos. Importante, necesitamos saber cuándo podemos aplicar la ley de senos. Solo podemos aplicarla cuando tengamos un lado y el ángulo opuesto, ¿sí? De esa manera. Bien, ahora vamos a realizar este mismo triángulo, pero ahora con otros datos para aplicar la ley de cosenos. Bueno, tenemos el mismo triángulo, pero ahora los datos son distintos. Yo aquí no puedo aplicar la ley de senos porque tengo un ángulo y el lado opuesto no lo tengo. Tengo un lado y el ángulo opuesto no lo tengo. Tengo un lado y el ángulo opuesto no lo tengo. Entonces no puedo aplicar ley de senos. ¿Qué tengo que aplicar aquí? Ley de cosenos. Entonces, esta es la fórmula que yo debo de utilizar. ¿Sí? Vivos. Necesito los dos lados y el ángulo entre ellos, ¿sí? Entonces vamos a sustituir todo esto. Entonces me queda b cuadrada, después le voy a sacar raíz cuadrada, recuerden, es el cuadrado de a, o sea de este lado, 16.28 al cuadrado, y te le pongo el cuadrado, más 7.81 al cuadrado, menos 2 que multiplica a 16.28 que multiplica a 7.81 que multiplica el coseno del ángulo entre ellos. ¿Coseno de cuánto? 39.57. ¿Sí? Esa es la operación. Bueno, aquí le falta al cuadrado, ¿no? O sea, el cuadrado de este y el cuadrado de este. Y a esto
le vamos a sacar raíz cuadrada. Es una operación un poquito compleja, ¿no? Un poquito compleja. Que sinceramente, pues con una calculadora normalita, pues no es tan fácil hacerlo, ¿eh? Por eso se les recomienda el uso de calculadora científica. Bueno, vamos a calcular esa distancia. Bueno, ya después de realizar toda la operación, yo tengo que B es igual a 11.40 y que a ver, 4023, ¿sí? 4023. Si yo checo en GeoGebra el segmento B, ¿sí? El segmento B es de 11.4, o sea, aquí le pongo este de aquí, 11.4, ¿sí? Y nuevamente no estoy por decimales, ¿no? Estamos. Entonces yo aquí ya saqué, más lo voy a copiar de aquí, yo ya saqué esta distancia. Estamos. Ahí está ya. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo ahora voy a continuar encontrando los demás datos que me faltan. ¿Sí? Bien, ¿qué me están faltando? El ángulo A y el ángulo C. Importante, puedes hacerlo por ley de senos, porque ya tienes un ángulo y el lado opuesto. ¿Sí? Pero vamos a suponer que no tenemos este ángulo. ¿Sí? Y tenemos que calcular A y calcular C. ¿Qué tenemos que aplicar aquí? Bueno, pues aquí vamos a aplicar esta fórmula. ¿Sí? Esto es para encontrar un ángulo. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí voy a cambiar el colorcito. Se me va a empezar a llenar aquí de operaciones, pero bueno, si es necesario, pues borro por aquí esto. Bien, ahora ¿qué necesito hacer? Me dice aquí, coseno de C, porque no sé cuánto vale la C, es menos C cuadrada, es menos, ¿sí? La C, ¿cuánto vale? 7.81, ¿sí? Y esto lo voy a hacer al cuadrado, más la A, ¿cuánto vale la A? 16.28 al cuadrado, ¿sí? Más, ¿cuánto vale la B? 11.4023 al cuadrado, ¿sí? Déjenme les pongo los cuadrados. Este es el cuadrado. Importante, ¿por qué va dentro del cuadrado? Porque se le debe de restar eso a los demás, ¿sí? O sea, este se resta a estos dos. Y nada más que la fórmula pues se ve un poquito ahí rara, ¿no? 2 veces 2 por A, ¿cuánto vale la A? 16.28 por, bueno, vamos a ponerle paréntesis para que se vea un poquito más formal. Y A, ese fue A, y B es 11.4023, ¿sí? Pues nuevamente es una operación más compleja que pues en una calculadora normal vamos a batallar mucho. Le recomiendo nuevamente el uso de una calculadora científica. Bueno, ya después de realizar la operación me da este valor. Coseno de C es igual a 0.8997. Si checan, como estamos trabajando con ángulos, pues se trata de una operación inversa, o sea, tiene que ser coseno a la menos 1 de 0.8997, ¿sí? Aquí tiene que ser a la menos 1, la inversa, y me da 25.8696 grados, ¿sí? Checo 2586, bueno, este ¿cuál fue? C, o sea, este de aquí, 258696, o sea, muy cercano a 87, ¿no? Y checo y sí, 2587, ¿sí?
o sea, está muy cercano. ¿Sí? Bueno, eso es para ese ángulo. Ahora vamos a calcular el ángulo A, es el último ángulo que nos falta. Y pues para eso voy a tener que hacer una limpieza por aquí, porque pues abarca bastantito por ahí. Déjenme algún acomodo para que pueda caber todo esto aquí y no estar batallando con lo que vamos a trabajar ahora. Bien, entonces ahora vamos a calcular el ángulo A. Por lo tanto voy a hacer uso de esa fórmula, ¿sí? Voy a poner otro colorcito y pues vamos ahora. Coseno de A es igual a menos A. ¿Cuánto vale A? 16.28 al cuadrado más, esto va a quedar más larguito, más B. ¿Cuánto vale B? 11.423 al cuadrado más C 7.81. ¿Sí? Entonces me están faltando nomás los cuadrados. Aquí va el cuadrado. Falta el otro cuadrado. Cuadrado de aquí y el cuadrado de acá. ¿Sí? Sobre 2 por, ¿sí?, B y C, o sea 11.423 por 7.81. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, tenemos esto. Vamos a realizar esa operación. Bueno, entonces esto nos da siguiente resultado: menos 0.4156. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué significa ese resultado? Bueno, ahorita lo vemos. Sacamos coseno a la menos 1 de menos 0.4156 y nos da 114.5605 grados. ¿Sí? Okay, falta aquí a la menos 1. Bueno, esto va a depender mucho de la calculadora que tengan, porque hay algunas que no están preparadas para este negativo. ¿Sí? Pero ¿por qué es negativo? Porque cuando trabajamos coseno y coseno, el ángulo que nos va a dar siempre va a ser menor a 90. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tengamos una situación de estas, o hasta por vista, cuando ya tengo estos dos, 39 y 25, pues son menos de 90, quiere decir que este es más de 90, ¿verdad? ¿Sí? Hasta por vista, hasta por lógica, tenemos que entender que bueno, en mi calculadora pues sí acepta esta situación y me da este resultado. Puede ser que usted en su calculadora le dé otro resultado, es decir, por ejemplo, le daría algo como esto, le daría algo como 65.4394. Si eso es así, es porque su calculadora no está preparada para esta situación, es decir, para ángulos de más de 90, y no tiene nada del otro mundo. O sea, si les da este valor, usted checa H65, 40, bueno, prácticamente 40 y 25 no son 180 jamás. Y por el dibujito que tenemos aquí se ve que es un ángulo de más de 90. Entonces a 180 le vas a restar esto para que te esté aquí. Repito, esto es si su calculadora no está preparada para esto. Ahora checo 114, vamos a ver, 114.56, 114.55, sí. O sea, está ahí redondeando, pero igual por decimales. Chicos, esto es todo lo que respecta a ley de senos y cosenos. Estaré esperando sus tareas en donde van a resolver las situaciones de los ejercicios que les había mencionado al principio, que viene siendo el ejercicio 5 y ejercicio 6. Nos vemos, hasta luego.